Hay novelas que ganan premios, otras que provocan debates muy intensos. Y luego está La Bestia, una novela que consiguió hacer las dos cosas y que además escondía un secreto que, lo iba a cambiar absolutamente todo. Vamos a viajar un momento en el tiempo, ¿vale? Situémonos en el Madrid de 1834. Ojo, que no es el Madrid que conocemos ahora, ni de lejos. Es una ciudad asfixiada, todavía encerrada tras sus viejas murallas y a punto de vivir una de sus peores pesadillas. Y claro, dentro de esos muros, el primer terror que acecha es uno que no se ve, pero que es letal. Una epidemia de cólera se está abriendo paso por las calles, llevándose a la gente por delante y sembrando un pánico terrible. Pero es que justo cuando parece que no se puede tener más miedo, la gente empieza a darse cuenta de que la enfermedad no es lo único que está matando a las niñas en los barrios más pobres. Y con este panorama tan desolador, de muerte, de miedo, es donde arranca el misterio principal de la novela. Vale, ¿y de qué va la historia? Pues mira, en medio de todo este caos madrileño empiezan a aparecer niñas asesinadas, desmembradas. El pánico es tal que la gente empieza a hablar de la bestia, una especie de monstruo. Y en mitad de todo esto, ¿a quién tenemos? A Lucía, una chica que solo quiere encontrar a su hermana. Y para ayudarla, pues, un policía un poco cínico, tuerto y un periodista que se busca la vida. Y todos, sin tener ni idea, van detrás de lo mismo. Un anillo de oro muy, muy misterioso. Claro, una trama así de potente, pues estaba claro que iba a provocar reacciones muy fuertes. Y vaya si las provocó. La novela, dividió por completo a los lectores y a la crítica. Fue literalmente un caso de amor obvio, no había término medio. Por un lado tenías a lectores que decían que era adictiva, fascinante, que no podían parar de leer, y por el otro, pues todo lo contrario, gente que la tachaba de demasiado violenta, muy predecible, e incluso, y esto es importante, con muchas dudas sobre si era históricamente correcta. Para que nos hagamos una idea del nivel de los elogios, esta reseña de 5 estrellas lo clava. Perturbadoramente imprescindible. Es que captura esa doble cara, ¿no? Una historia súper oscura, durísima, pero que sientes que tienes que leer, que te atrapa de una manera magistral. Pero claro, en la otra cara de la moneda estaba esto, una crítica demoledora, novela gratuitamente desagradable, una basura tan absoluta que la abandoné. O sea, un contraste brutal que deja clarísimo la reacción tan visceral que provocó. Vale, pero vamos al grano. ¿A qué se referían con esas críticas? Pues mira, algunos lectores sentían que la historia principal, la caza de la bestia, como que se perdía por la mitad del libro, o que el final era demasiado sensiblero, muy predecible. Y luego estaba el tema de los anacronismos. Por ejemplo, ¿de verdad una madre de clase baja en 1834 le hablaría a su hija sobre la menstruación con esa naturalidad? ¿O se usarían expresiones de hoy en día? Pues para algunos, estos detallitos rompieron por completo la inmersión. Y todo esto, todas estas opiniones encontradas, nos llevan al que quizás sea el mayor misterio de todos. Un misterio que no está en las páginas del libro, sino detrás, en la identidad de su autora. Y es que, ojo, hay que entender la magnitud de esto. La Bestia no era un libro cualquiera, acababa de ganar el Premio Planeta, uno de los premios literarios más importantes del mundo en español y con una dotación económica enorme. La expectación era máxima. Así que la pregunta estaba en el aire, en todas partes. ¿Quién era esa tal Carmen Mola? ¿Quién era la persona capaz de escribir un thriller tan oscuro, tan brutal? Y aquí viene lo interesante. Gran parte del debate giraba en torno a que, todo el mundo daba por hecho que Carmen Mola era una mujer. De hecho, una reseña se imaginaba al jurado del premio diciendo algo como «Por fin una mujer que se atreve a escribir así, sin pelos en la lengua». Se veía casi como un acto de valentía, un hito feminista. Pero entonces llega la noche de la gala, la entrega del premio. Todo el mundo esperando ver a esa autora valiente subir al escenario. Y de repente, el shock, la sorpresa mayúscula. Porque Carmen Mola no era quien todo el mundo pensaba. Porque Carmen Mola no es una mujer. De hecho, ni siquiera es una sola persona. Resulta que es el seudónimo de 3 hombres, 3 guionistas, Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. La revelación, como os podéis imaginar, fue un terremoto en el mundo literario. Lo puso todo patas arriba, la identidad del autor, el marketing editorial, todo. Claro, una vez que se sabe esto, que los autores son ellos, la novela se puede leer de otra manera. Y la pregunta vuelve a surgir, ¿quién o qué es en realidad la verdadera bestia de esta historia? Y es que, sabiendo esto, algunas de las lecturas que se hicieron del libro cobran un nuevo sentido.
Una de las más interesantes es la que dice que la novela no es un simple thriller, sino que se enmarca dentro del naturalismo. ¿Qué es esto? Pues es una corriente literaria que te muestra la realidad más cruda, más dura, para explicar cómo el entorno, la miseria, las condiciones sociales acaban determinando quiénes somos. Y visto así, la violencia del libro ya no es gratuita, ¿verdad? Es un reflejo de una sociedad brutal. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes que salieron de las reseñas, que el título, La Bestia, no se refiere a un único monstruo. Una lectora muy astuta identificó 4 bestias diferentes. Primero, la propia enfermedad, el cólera. Luego, el sicario, el que hace el trabajo sucio. Después, la aristócrata, la que da las órdenes. Y por último, la mente maestra que está detrás de todo. Quizás la verdadera bestia no es una persona, sino ese mal que está en todas las capas de la sociedad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este libro. Sabiendo que Carmen Molas son 3 hombres, ¿cambia nuestra percepción de la bestia? En el fondo, ¿qué importa más? ¿Quién cuenta la historia? ¿O la historia en sí misma? Una pregunta que desde luego sigue abierta al debate.